del curso de Procesos Industriales, siendo las 7:08. Puede iniciar, ingeniera Diva. No se le escucha, ingeniera Diva, por favor, abrir el micrófono. Bueno, muy buenas noches. Por favor, me confirman, ¿todos están viendo la presentación? No, profesor. No, señora. Por favor, ¿Me apagar confirman audio, es tan amable? audio correcto. Buenas noches, se escucha bien, pero no se ve nada. ¿Me confirman audio, por favor? Se escucha correcto el audio, ingeniera. Ingeniero, ¿me escuchas? Sí, ingeniera, la estoy escuchando. ¿Usted no me escucha? Tan raro, no me contesta ninguno. Ingeniera, sí se escucha. Usted nos escucha a nosotros. Bueno, muy buenas noches, ya me confirmaron audio, entonces vamos a iniciar con nuestra cuarta web del curso de procesos industriales. Para los que no me conocen, me presento, mi nombre es Diva Rubiano, soy la tutora que estoy apoyando también. Ay, ¿cómo así que no se ve? Oh, por Dios, ¿no está viendo la presentación? Entonces, a ver, vamos a ver qué pasa, voy a hacer un momento. Sí. Voy a dejar de ver porque no les escucho nada y pues sí me preocupa el tema. Voy a dejar de compartir y vamos a mirar qué pasó. ¿Será que no se ve nada entonces? John Freddy, muy buenas noches. Por favor, cierras el micrófono. Por favor, cerremos el micrófono para que la profesora Diva pueda hacer la presentación. Me confirman ahorita si están viendo la pantalla. Ahora sí. Ok, entonces pues vamos Ahora a sí iniciar. se ve. Bueno, muy bien. Entonces, dame un segundito, aquí ya proyectamos así. Bueno, como les decía y retomando la presentación, mi nombre es Diva Rubiano, hago parte del equipo de tutores que estamos apoyando al ingeniero Alberto Pernet en el curso de procesos industriales, perdón. La web que nos corresponde hoy, pues está enfocada a la actividad número 4, que es procesos de formado de materiales y procedimientos de soldadura, automatización en la industria. Y vamos a tener unos elementos interesantes a partir de lo que sería esta propia actividad.
La invitación es a que hagamos una jornada de participación en donde pues las dudas, las preguntas, pues levantan la mano y con mucho gusto les vamos dando respuesta en la medida de las posibilidades. La vamos a desarrollar en compañía pues, del ingeniero Alberto, quien nos está acompañando y quien también hará parte del desarrollo de esta presentación. En términos generales, pues vamos a hablar sobre lo que son los procesos de fundición y moldeo, deformación, mecanizado y unos elementos importantísimos de aplicación en donde vamos a ver especialmente elementos de la guía número 4 con respecto a la mejora continua. Obviamente también vamos a tocar el tema de automatización en la industria, que es un tema que lo presenta el ingeniero Alberto, y finalmente cerraremos con un video donde vamos a poder pues darles un escenario para validar, digamos, gran parte de la información que estamos trabajando para el día de hoy. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a nuestra charla. Dentro de los procesos que ya hemos mencionado, pues el proceso de fundición y moldeo es una actividad que toma un valor muy importante dentro de las actividades que se desarrollan a nivel metalmecánico en Colombia, y desde la perspectiva de ingenieros industriales nosotros debemos conocer procesos, y este es uno de los que de pronto a nivel metalmecánico nosotros podemos tener elementos importantes para el desarrollo de nuestras actividades, conocerlos y obviamente tener la capacidad de entenderlos, analizarlos y por supuesto mejorarlos, que es la función de un ingeniero industrial. El proceso como tal, pues lo podemos presentar dentro de una fase preliminar, como en los videos que ustedes van a ver en el desarrollo de las actividades, que partimos de la construcción de un modelo, para lo cual se definen unas características específicas. Luego que se hace este modelo, como tal, viene todo el proceso de fundición y colado, luego viene el proceso de desmonte y finalmente el acabado. La visión dentro del ingeniero industrial ante un escenario como este, pues es muy importante tener en cuenta varios aspectos. Uno, el tema del manejo de las condiciones y características de las materias primas al momento de proponer el material para hacer, digamos, un proceso de fundición y de moldeo, como era lo que veíamos en la actividad anterior, en donde nosotros, creo que era la segunda actividad, si no estoy mal, el curso nos pide de que hagamos el reconocimiento de las características de los materiales para poder proponer para un producto. Entonces, dentro de estos procesos, especialmente el de fundición, podemos hablar de unas características que tienen que ser de índole química y obviamente físicas, y que van direccionadas a materiales como el aluminio. El aluminio es uno de los materiales que tienen mayor capacidad de usarse en estos tipos de procesos, pero nosotros aquí a nivel de fundición pues conocemos el hierro, ¿cierto? Que es como de pronto uno de los más, el acero también, que hace parte de estos procesos. En Colombia, pues ya ustedes lo han visto también, hay unos antecedentes importantes de diferentes tipos de procesos a nivel del manejo del moldeo y la fundición. El más reconocido pues es la fundición que se hace con el apoyo o conocido como fundición en arena, en donde pues se generan las condiciones para la preparación, donde se va a colocar el material para su fundición en una base como tal, que tiene unas características específicas, ¿cierto? Como lo podemos evidenciar aquí en cada una de las fasecitas, que está el molde. Luego miramos que del molde y digamos, esta explicación, cuando ustedes, si no han visto el video, lo pueden validar más porque allá lo están haciendo de forma práctica y lo podemos evidenciar. Aquí nosotros, pues en la parte, digamos, se hace el lecho, la preparación para colocar el molde, y finalmente pues se hace el vertimiento del material fundido o el metal fundido, ¿cierto?
bajo las características pues de temperatura. El molde pues obviamente va enfocado a la pieza que nosotros requerimos, ¿sí? Y digamos que esos son elementos fundamentales que nosotros debemos tener en cuenta dentro de los procesos de fundición, especialmente con arena. El metal fundido, pues, y en todo el proceso en términos generales, al presentarlo desde otra óptica, nosotros podemos ver de que en el escenario se pueden contemplar, uno, el proceso de fundición, dos, las condiciones del entorno en donde se está haciendo el desarrollo de la actividad, que hay muchas variables que ustedes van a poder identificar que pueden aportar a la mejora del proceso si hablamos en términos de organización y distribución de planta. Por un lado eso. Por otro lado, ya llevamos tres elementos importantes. Uno son todo específicamente el proceso. Dos son las condiciones de las áreas de trabajo a nivel del tema de la organización y distribución, tanto de los puestos de trabajo, la ubicación de las materias primas, los productos en proceso y obviamente la ubicación que debe llevar el operario dentro de lo que está el marco del proceso. En el análisis que nosotros podemos hacer dentro del ejercicio que maneja esta actividad, es importante resaltar estos elementos específicamente en el área de fundición que tenemos que analizar. Y adicionalmente hay un contexto que pueden ustedes contemplar, que es el tema de la seguridad y la salud del trabajador en las condiciones de los procesos de fundición, que serían las tres posturas que puede tener la vista de un ingeniero industrial. Primero, el proceso de producción como tal, que es el proceso neto de la fundición, a partir de la caracterización de los materiales, los procesos a nivel de manejo de temperaturas, la construcción del proceso como tal. El segundo, el tema del puesto y el área de trabajo. Y el tercero, la vista de... Que corresponde más o menos a 3 capítulos de un libro. Por favor, cerramos los micrófonos. Digamos que con esas tres posturas. Porque es una... Bueno. El curso tiene abundante información. Entonces yo no quiero que nos perdamos en ese mar de información. Es necesario que conozcamos todos estos procesos de conformación. De todos esos procesos nosotros vamos a aplicar, o estamos aplicando en la tarea 4, fundición y moldeo y mecanizado de material. De toda esa amplio contenido teórico que tenemos. Ese es el campo de aplicación o el tema de aplicación. Profe Alberto, qué pena interrumpirlo, se le escucha muy bajito a usted, profe. Sí, yo le dejé, pensé que estaba haciéndonos una apreciación, ingeniero. Le va a explicar o los va a poner en contexto sobre lo que se busca con la realización de la tarea 4 y también nos va a poner en contexto qué es lo que se quiere trabajar o qué se busca que nosotros aprendamos de la post-tarea o que corresponde a la evaluación final del curso. Dentro de esta amplia variedad de temas, hay un tema final que se coloca al final, y no porque sea un último tema, sino porque engloba todos los procedimientos de configuración de materiales en la industria, que es la automatización. La automatización de las operaciones de manufactura o fabricación. Este tema de la automatización va enmarcado dentro del concepto de industria 4.0 que hemos escuchado mencionar, muy seguramente hemos escuchado mencionar como nosotros como estudiantes, o en algún momento lo hemos escuchado nombrar.
Hoy no vamos a hablar de la industria 4.0, sino del concepto de automatización como tal. ¿Qué podemos definir como automatización? Profe Alberto, disculpe, no le escucho, no le entiendo nada. Tutora, no sé si usted... Ingeniero, ¿me estás Sí, no le escuchando? entiendo. Está como muy lejos del computador. Él está haciendo como una inducción frente a lo que es toda la actividad que estamos desarrollando ahorita. Nos estaba mencionando, pues, digamos, que finalmente, digamos que esta es la presentación que fortalece la actividad número 4 y que tenemos una síntesis de los procesos que se manejan a nivel de mecanizado, a nivel de fundición, y que finalizamos con una experiencia a nivel de manufactura, donde vamos a encontrar ya la aplicación de tecnologías más importantes y la consolidación como de todos estos procesos. Ingeniero, ¿me escuchas, por favor? Algo le está pasando con el sonido a él. Espérate, les pido el favor un poquito de paciencia mientras logramos hablar con él. ¿Ustedes están viendo mi pantalla bien? Sí, ingeniera, se ve qué es el mecanizado y cuáles son sus funciones. Sí, exacto. Entonces vamos a ver qué pasa con el ingeniero. Dame un segundito, por favor. No me contesta. Bueno. Aquí la estoy escuchando. Bueno, ingeniero, estaba preocupada porque es que los aportes que nos estabas haciendo ahorita casi no se escucharon. Los aportes. Sí, tú estabas haciendo, o tenías el micrófono abierto, no sé. No, el micrófono no sé si lo tenía abierto, no estaba haciendo aportes. Bueno. Entonces, de pronto fue que estaba haciendo un comentario de la presentación. Pero bueno, para todos fue claro que es digamos, una introducción de lo que hemos venido desarrollando. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Como para aprovechar el paréntesis que dimos. No, señora. Buenas noches, tutora. Yo tengo problemas con esta materia. ¿Por qué? La pregunta sobre el tema de la presentación. Varios vamos a abrir un espacio al final, ¿les parece? Bueno, pero que nos expliquen qué debemos hacer. El tema. Porque si no, digamos que al finalizar la presentación generamos un espacio pues para otros temas diferentes a la web. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo, por favor? Entonces, sí, pero yo creía que iba a decir algo referente a la web. Dime entonces qué es para que no te quedes como cortada ahí con la interrupción. No, me gustaría que explicaran paso a paso cómo se debe, o sea, qué debemos hacer nosotros. Bueno, ya vamos para allá. Eso es al final. ¿Listo? Vamos a tomar un caso y tratamos de que quede lo más claro posible. Igual los invito a que tengan la guía lista, la vayan revisando, resalten las preguntas que tengan y antes de que se cierre la sesión, pues que todos quedemos claros. ¿Listo? Bueno. Voy a acotar algo. Inicialmente se está haciendo una presentación del material teórico de la tercera unidad del curso. Una vez evacuemos ese material teórico, se explica o se amplía
pues, la explicación del desarrollo de la tarea 4 que ustedes ya vienen abordando desde hace una semana. Y también vamos a explicar cómo va a ser el desarrollo o qué se quiere que se haga en la post-tarea que corresponde a la evaluación final del curso. Pero eso se hace al final de la explicación o de la exposición que está haciendo la ingeniera Díaz y que yo voy a complementar después con un tema relacionado con la automatización de los procesos industriales. Entonces, para que entendamos la dinámica de la presentación. Puede seguir, profesora. Gracias, ingeniero. Bueno, retomando, pues mencionábamos de la importancia del reconocimiento de los procesos de mecanizado, teniendo en cuenta que hay muchas características o particularidades que deben considerarse dependiendo del material. ¿Qué es el mecanizado y cuáles son sus funciones principales? Bueno, el mecanizado es un proceso para llevar a cabo, digamos, manejo o diseño, adaptación de diferentes materiales que llevamos nosotros a la construcción de un producto, que normalmente puede ser una pieza. Digamos que en el área automotriz se habla muchísimo de todos estos procesos para la construcción de ejes, tuercas, las mismas herramientas, ¿cierto? Digamos que es una actividad importante y representativa del sector metal mecánico, pero hay sectores muy específicos como por ejemplo el de automotriz donde requieren un componente muy representativo. ¿Qué debemos tener nosotros en cuenta en estos procesos de mecanizado? Pues obviamente las condiciones físicas, mecánicas del material que se va a mecanizar. No todos los materiales son idóneos para los procesos de mecanizado. ¿Creen ustedes que se puede mecanizar un proceso, una pieza de plástico? Pregunto. No cuenta con las condiciones suficientes para poderla mecanizar por el material. Ok, bajo los procesos, digamos que nosotros conocíamos anteriormente como es el torno, no se podía hacer, pero con la tecnología que nos va a explicar el ingeniero Alberto, se van a dar cuenta que ya es un diseño con sistemas especiales como láser, en donde se van a poder hacer este tipo de diseños, pero no con la tecnología que manejamos nosotros, como el caso del torno. ¿Listo? Pero bueno, esas son cosas que nos van a ir enriqueciendo en el espacio que vayamos avanzando. Otro aspecto importante que nosotros debemos tener en cuenta, especialmente cuando se van a hacer estos procesos de mecanizado en equipos como los tornos, son los ángulos de corte, las velocidades, entre otros parámetros importantes, el tiempo de mecanizado, el avance que tiene, la profundidad del corte. Esos tienen que estar muy bien establecidos y controlados porque se puede perder una pieza y al perderse una pieza, pues los costos de no calidad o los costos de reprocesos, pues van a ser, digamos, uno de los factores críticos o el indicador que se va a disparar por no tener nosotros unos procedimientos adecuados de manipulación, en este caso si fuera un torno manual o si estamos hablando ya de equipos más avanzados como un CNC, que no se falla al manipularlo, sino es al programarlo, que finalmente él obra y actúa de acuerdo a la programación que nosotros les hagamos. Entonces, finalmente estas variables siempre van a ser criterios importantes al momento de tener en cuenta el diseño de la pieza y las condiciones para mecanizar. Bueno, bien. Hablábamos de nuestro amigo el torno, ¿cierto? El torneado es un proceso de mecanizado utilizado para hacer piezas cilíndricas en el cual la herramienta de corte se mueve en forma lineal mientras la limpieza del trabajo gira. Aquí nosotros vemos en la figura
las diferentes formas en que se puede hacer el uso del torno. Tenemos una forma cilíndrica, una forma que está dando un cónico, ¿cierto? Aquí podemos ver la combinación con tornos y así tenemos diferentes formas, pero que tiene una particularidad como tal, que tiene unos terminados o unas condiciones cilíndricas, en este caso. Aquí miramos el taladrado. Cuando hablamos ya de taladrado son perforaciones. El tema de la generación de roscas, el trazado, trenzado y todo lo que tiene que ver con los diseños y las condiciones y las adaptaciones a través de las diferentes perforaciones o taladrados. Bueno, me dice que hay personas que están esperando en sala, ingeniero. Yo les estoy dando ingreso, ingeniera Diva, tranquila. Ay, ingeniero, gusto en saludarlo. Gracias. Bueno, otro aspecto importante que nosotros podemos ver a través del uso del torno son y las piezas que se pueden evidenciar, las que están ustedes observando, hacen parte de este ejercicio. Entonces, como les decía, en el sector automotriz, donde nosotros de pronto podemos referenciar con mayor facilidad el uso de estos componentes, tenemos los ejes o árboles, los piñones, rodillos, poleas, bujes, pasadores o pernos y toda una gran gama y variedad de lo que son tornillos y espárragos. Y así, esto es por mencionar algunos, porque realmente hay un abanico bastante amplio de lo que podemos encontrar nosotros de piezas y obviamente que son hechas en acero, en aleaciones, en diferentes tipos de aleaciones, que como bien lo veíamos en actividades anteriores, las características de las materias primas pues son las que nos permiten hacer y construir esos productos de acuerdo a la necesidad que tenemos. Aquí pues para hablarles un poquito de lo que es el proceso de soldadura, recordarles que encontramos varios tipos de soldaduras, entonces que están dentro de estas, digamos, importantes condiciones, pues encontramos el manejo ¿Me escuchan, por favor? Creo que se me cayó la internet. Ay, qué pena. Sí, tutora. Sí, sí la escuchamos, tutora. Ay, parece que tuve un cosa. Ingeniero Alberto. Yo la estoy escuchando, ingeniera. Sí, lo que pasa es que aquí iniciamos con el tema de automatización y él nos va a apoyar con ese aspecto. Bueno, de los aspectos importantes, como les mencionaba ahorita con el tema de la soldadura, la automatización pues recoge todos estos elementos en donde ya se organizan de una forma que llevan unos componentes especiales que enmarcan todo lo que se llama los procesos de automatización. La automatización dentro de las organizaciones es importante tener en cuenta que maneja unas fases de preparación, digamos el tema de la organización de las áreas, de los layout o las plantas, como llamamos también nosotros, el mejoramiento de los procesos a nivel de espacios, maquinaria. La maquinaria es algo que es fundamental. Los programas de mantenimiento, digamos que todo este gran mundo debe estar totalmente alineado para lo que la organización quiere llegar
o encaminar hacia un proceso de automatización. Colombia, como ustedes lo saben, nosotros no somos empresas de un sector de grandes empresas, tenemos pymes y pues son, digamos, se encuentran en todas las fases a nivel de procesos de automatización, desde la industria 4.1 hasta la industria 4.5 tenemos, pero es muy importante que pues para todos ustedes sea claro que hay una curva de aprendizaje a nivel de organizacional, a nivel de preparación de infraestructura, y es un factor importante que nuestra industria se ha convertido, yo creo que a nivel del mundo, son los costos. El manejo de los procesos de automatización a nivel de costos requieren inversiones importantes, y en Colombia pues no tenemos la cultura de manejar esos cojines para mejoramiento e innovación de procesos a nivel tecnológico. En otras industrias del mundo se manejan esos rubros, y pues obviamente los procesos de desarrollo tecnológico son de una manera un poco más fácil. Por otro lado, también la política de gobierno a nivel de Europa, estamos hablando, tienen aportes importantes para el desarrollo de la economía en estos aspectos. Nosotros estamos comenzando hasta ahora, pero ustedes, queridos ingenieros, tienen una tarea muy importante, que es el desarrollo de la industria nacional, es el fortalecimiento de todos estos procesos, es llevar en alto el nombre de nuestra carrera y darla a conocer de la mejor manera. Ingeniero Alberto, ¿ya estás ahí? Ingeniera, ¿cómo hacer que la automatización no genere desempleo en el sector industrial? Es una pregunta muy importante. La voy a responder y le doy la palabra, ingeniero, es que no me la quiero perder. Sí, profesor, es que tenía el micrófono apagado. Que siga, sí. Bueno, digamos que es un reto. Es un reto porque nosotros, los diseñadores de procesos, no podemos deshumanizar la industria. Tenemos que aprender a adaptarnos, tener la capacidad de desaprender continuamente para estar a la vanguardia. ¿Por qué? Porque vamos a transformar las competencias, porque nos vamos a reubicar en otras áreas. Por un lado, esa es una condición. Por otro lado, hay sectores que están demandando. ¿Se acuerdan que yo les decía que tenemos desde la industria 0.1 hasta la industria 0.5 en el país? Pues hay que enfocarnos inicialmente en esos sectores que tienen tanta demanda de desarrollo, de creación, y que son tan importantes como el sector agroindustrial. El sector agroindustrial tiene un espacio muy importante para nosotros como ingenieros, y va a ser un tiempo importantísimo el que vamos a tener para poderlo desarrollar. Hay muchos elementos más, pero no quiero extenderme porque sé que la palabra es para el ingeniero Alberto. Gracias, profesora. Bueno, les pido disculpas, hace unos 20 minutos estaba teniendo una llamada y dejé el micrófono abierto y pareciera que estuviera yo hablando para la presentación y estaba hablando otro tema. Aparte, les pido disculpas si escucharon mi voz dentro de la intervención de la profesora Diva. Bueno, vamos a recapitular. Este es un curso que tiene un extenso contenido temático. Es un curso que aborda muchos temas. Prácticamente lo que estamos trabajando en esta unidad tercera del curso corresponde más o menos como a 3 o 4 capítulos de un libro. Imagínense ustedes los libros de texto. Un libro de 1000 páginas, 3 unidades de ese libro puede más o menos equivaler a todos los temas que nosotros estamos abordando en esta unidad del curso. Aquí, en esta mediación que nosotros tenemos en la universidad, en la UNAD, los temas y los desarrollos de los temas los hacemos muy resumidos y muy concretos, a diferencia de la universidad tradicional, donde pues mandan al estudiante a leer extensos libros sobre estos temas que son bastante extensos y bastante técnicos. Entonces nosotros pues hacemos
un gran resumen, porque esta es una universidad distinta donde nosotros, pues, además de estudiar, trabajamos y no tenemos de pronto el tiempo ni la dedicación para dedicarnos exclusivamente a leer extensos temas sobre estos interesantes tópicos, pero que realmente, pues, para el caso de ustedes hay que dárselo muy, muy resumidos para que podamos abordar, aunque sea de forma básica, los principios fundamentales del curso. Una preguntita, a ver si nos ponemos en contexto y vamos, vamos orientándonos. Ustedes, me imagino que todos están trabajando la tarea 4. De los temas de la unidad 3, ¿cuáles son los temas que estamos trabajando en la unidad 4? Alguien que me responda. Temas teóricos. Fundición, ingeniero. Fundición. Perdón. Ajá, ¿y cuál más? ¿Han visto el video? Si hemos visto el video, debemos saber que... De pronto la mezcla de la arena para el moldeo, que es una mezcla química. Sí, eso se llama fundición en arena y colada. Ese es un tema. ¿Qué otro tema estamos abordando con el desarrollo de la tarea 4? ¿Qué se le hace a esa pieza una vez se funde y se hace el colado en el video? ¿Qué se hace con esa pieza? ¿Qué otra operación se le hace para llegar al producto final que se muestra ahí en el video? Buenas noches, ¿se debe de pulir? Ajá, ¿y entre otras cosas, cómo se llaman esas operaciones que se le hace a la pieza fundida? Mecanizado. El mecanizado. El mecanizado. Entonces, importante que nosotros de todos estos temas tan extensos que tiene esta unidad, sepamos que estamos aplicando en concreto en la tarea. Es muy difícil que nosotros apliquemos en la tarea toda esa cantidad de operaciones. En la tarea vamos básicamente a aplicar el concepto de conformación de materiales por fundición en arena y su posterior mecanizado para darle la forma final a un producto, en este caso un producto metalmecánico, un producto metálico que como ven en el video, es un producto grande, un producto de gran tamaño. Entonces, dentro de este contexto, estamos nosotros conociendo y aprendiendo los fundamentos de la conformación de materiales, en este caso materiales metálicos en la industria. Vamos a hablar sobre un tema que engloba todo lo que nosotros hemos visto en el curso y que por esa razón se coloca al final, como tema final del curso, que es la automatización, que está enmarcado dentro de un concepto que se llama Industria 4.0, ¿sí? Que es un tema, pues, que no vamos a hablar ahora mismo en esta presentación, pero que incluye la automatización de los procesos industriales. Entonces, vamos primero a definir en términos formales qué es la automatización. Vamos a definirla como un proceso de hacer que las máquinas en una planta sigan un orden predeterminado o secuencia de operaciones con muy poca o ninguna mano de obra, usando equipo y dispositivos especializados que van a hacer una ejecución y un control de todas las operaciones que se hagan en ese proceso de manufactura o proceso industrial. Las plantas actualmente, la automatización se implementa en diversas áreas, tales como operaciones de mecanizado, como lo vemos nosotros en el video que estamos trabajando, forjado, extrusión en frío, también en manejo de materiales o transporte de materiales a lo largo de una planta, procesos de inspección y control de calidad, ya sea inspección en el proceso o inspección post-proceso, en las actividades de ensamblaje
o armado de piezas individuales, y también en las operaciones de empaque. Entonces, ese es uno de los tantos ejemplos que nosotros podemos aplicar la automatización. ¿Qué objetivos en general se persiguen con la automatización? Primero, integrar todos los aspectos de las operaciones de manufactura a fin de mejorar la calidad, la uniformidad del producto, reducir los tiempos de proceso, reducir esfuerzos, minimizar reprocesos, y todo ello conlleva una reducción de los costos de mano de obra, que ese es un tema, pues sí, que la estudiante hacía una pregunta ahora que es muy válida, y es que la automatización y todo este concepto que nosotros, esta revolución que nosotros estamos viviendo de los robots, de la inteligencia artificial, sí, eso se ve como una amenaza para la generación de empleo, y eso tiene un impacto social. La idea es que nosotros veamos estos temas más que una amenaza como una oportunidad de desarrollar o de fortalecer nuestras competencias hacia esos temas. ¿Sí? En la manera que nosotros estemos preparados para afrontar esos retos no se van a convertir en una amenaza, sino en una oportunidad de generar nuevos espacios de trabajo y de ingreso para nuestras familias. Entonces, sigamos con el tema de los objetivos. Otro objetivo de la automatización: mejorar la productividad. ¿Sí? Otro, mejorar la calidad, reducir el error de los seres humanos de cometer errores. A nosotros, al automatizar, pues esos errores que nosotros cometemos se minimizan, y al minimizar esos errores reducimos la posibilidad de que hayan reprocesos y mayores costos. También la automatización también persigue o busca minimizar los daños que se le hagan a una pieza en su proceso de transformación, para operaciones de manufactura que implican riesgo o exposición del operario. Al automatizar el proceso, minimizamos el tema de seguridad o los riesgos de seguridad industrial. Y también nos sirve la automatización para optimizar el espacio en una planta. A ver, ¿qué más? Bueno, dentro de la automatización, y eso lo vamos a ver ahora más adelante con el tema de celda de manufactura, que es el tema que nosotros estamos trabajando en el componente práctico. Se trabaja en dos dimensiones: la parte presencial, que se trabaja directamente con una celda de manufactura, y la práctica virtual, que se hace con una simulación de un proceso, pero básicamente persigue los mismos objetivos, y es analizar o trabajar con procesos con ayuda de la tecnología. Entonces, la celda de manufactura, para los que han realizado la práctica presencial, utiliza dentro de la automatización unos sensores. ¿Qué es un sensor? Es un dispositivo que produce una señal en respuesta a la detección de algo, de una variable física, como puede ser su posición, fuerza, presión, temperatura, humedad, velocidad, aceleración, vibración, entre muchas otras variables de tipo físico que se pueden sensar dentro de una planta de producción. En un esquema de automatización de una planta tenemos, además de estos sensores, tenemos los actuadores y los interruptores. Eso lo vamos a mirar ahora más adelante a manera como de aprendizaje, ya que sé que muchos de nosotros, más de la mitad del curso, no vamos a tener la oportunidad de conocer la celda de manufactura que tiene la UNAD en 7 sedes en Colombia. Estos sensores, de los que les hablo, tienen una clasificación según su aplicación. Existen sensores mecánicos, sensores eléctricos,
sensores magnéticos, acústicos, ultrasónicos, ópticos, de radiación, sensores láser, sensores de fibra óptica y sensores inteligentes. Profesora, la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, hablemos ahora sí, aterrizamos todo esto de la automatización, ¿en qué? En la celda, perdón, en la celda de manufactura, que es básicamente el tema que nosotros estamos trabajando en el laboratorio del curso. ¿Cuál es el nombre del laboratorio del curso realmente, o el componente práctico? El componente práctico se llama celda de manufactura. El componente práctico presencial. Y ¿qué es una celda de manufactura? Es un conjunto de componentes electrónicos y electromecánicos que trabajan de manera coordinada para fabricar en serie un producto. Estas celdas de manufacturas son flexibles porque son capaces de procesar diversos productos y porque permiten hacer modificaciones en el proceso, con lo cual este proceso se puede modificar de acuerdo a las exigencias del cliente, sin necesidad de movilizar o hacer grandes inversiones o hacer grandes operaciones que cuando no existía la automatización, para reconfigurar una planta de producción había que mover maquinaria, tumbar paredes, hacer o reformar instalaciones eléctricas. Era muy complejo. Al uno tener una celda de manufactura, uno puede reconfigurar un proceso productivo en cuestión de minutos o de horas, de acuerdo con la variación que implica las necesidades de un cliente. Ningún cliente va a pedir exactamente lo mismo que otro. Cada cliente tiene, y eso pasa en muchas empresas que manejan varias líneas de productos, cada cliente institucional tiene unas exigencias muy particulares en cuanto a lo que él quiere que el productor le ofrezca como producto final. Entonces, imagínense ustedes una planta, una gran planta, con 50 clientes institucionales y que cada uno tenga unas exigencias o unos parámetros distintos. Si no existiese una celda o si no estuviese automatizada una planta bajo este esquema, pues sería muy difícil adaptar la planta o la maquinaria y sus procesos a cada tipo de cliente o a cada tipología de cliente o a cada exigencia del cliente. Esa es una de las razones por las cuales la tecnología ha desarrollado este concepto de celda de manufactura. Profesora, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces tenemos dos tipos de disposición de celda y es como las estaciones de trabajo. ¿Qué son estaciones de trabajo? Es un punto dentro de la planta automatizada que se hace una operación en particular. Entonces, de esa estación o área de trabajo pasa a una estación siguiente y así sucesivamente hasta llegar a la estación de trabajo final. ¿Ok? Para el caso de la celda de manufactura que nosotros manejamos en la UNAD, que es una planta que asimila las condiciones de una planta industrial, pero se hace como a escala, manejamos 3 estaciones de trabajo: estación de ensamble o de armado, una estación, posteriormente pasa una pieza a una estación de control de calidad o verificación y finalmente pasa a una estación de almacenamiento de las piezas. Eso pues básicamente, las celdas de manufactura que maneja la UNAD no todas son iguales, pero básicamente tienen esas características en común. Y también generalmente las que tenemos en algunas sedes son en línea. Creo que la que está en Bogotá, no sé si la profesora Diego me pueda confirmar, tiene una disposición en U, o sea, no es lineal, o en anillo. Realmente no conozco, no he tenido la oportunidad de conocer la celda de manufactura que tiene la UNAD en la sede en Bogotá, pero debe tener alguna de estas dos disposiciones, o en U o en anillo. La que tenemos en Cartagena, que es la que yo más conozco, es en línea, o sea, es como lo vamos a mirar ahora más adelante, son estaciones que van en línea recta una detrás de la otra. Entonces, la celda tiene una serie de componentes, ¿no? Tiene varios componentes. Vamos a la siguiente diapositiva, profesor. Tiene varios componentes. Uno de ellos, siguiente diapositiva, ingeniera, es la máquina CNC. Por ejemplo, podría tener muchas maquinarias. Estamos hablando ahora de un proceso metalmecánico.
los procesos, nosotros podemos producir cerveza, podemos producir zapatos, podemos producir cualquier tipo de producto, es aplicable el concepto de automatización. Como estamos hablando de los procesos metalmecánicos, hablemos de los componentes que componen una celda de manufactura para el caso de estos procesos que estamos estudiando. Uno de los más importantes, bueno, todos son importantes, uno de los más importantes es la máquina CNC, o máquina de control numérico computarizado, que puede ser un torno CAM o una fresa CAM, que es la máquina de tornear o la máquina de fresado, pero automatizada. Estas máquinas, como hemos visto en el curso, se utilizan para dar forma a materiales metálicos, sólidos. Son máquinas que no son fácilmente movibles porque son pesadas y suelen ser máquinas estacionarias. Siguiente diapositiva, profesora. Otro componente importante de la celda de manufactura son los robots industriales, que es un robot es un manipulador que podemos programar y volver a programar nuevamente para mover piezas o materias o herramientas dentro de una planta de proceso. También podemos programar las trayectorias o la forma como transporta esos elementos dentro de la planta de proceso. Este robot industrial también hace parte de lo que nosotros estamos aprendiendo, que es una celda de manufactura. Y otro elemento importante, las bandas transportadoras, que es un sistema de transporte que mueve o moviliza los materiales entre una estación de trabajo y otra. Eso pues creo que todos, este es un dispositivo que no es muy familiar para todos, porque eso en todas partes hay bandas de transporte, hasta en los aeropuertos. ¿Qué otro elemento? Y este sí es el elemento clave de la celda de manufactura, que se llama el controlador lógico programable, denominado PLC, sus siglas PLC. ¿Qué es esto? Esto es un aparato electrónico digital que tiene una memoria programable donde almacena internamente las instrucciones que le damos nosotros de forma lógica, secuencial, para realizar las operaciones que va a realizar cada una de las estaciones de trabajo. En otras palabras, el PLC es el corazón de la celda de manufactura. De acuerdo a la complejidad que tenga la planta, una planta de producción puede tener N PLC. Los tiene en línea o en cascada, los tiene en secuencia. La forma básica de una celda de manufactura es un solo PLC donde se programan diversas operaciones de estaciones de trabajo. La celda de manufactura o celda que tenemos en la UNAC consta de un PLC, pero hay muchos modelos o diseños de automatización en las plantas. Entre más complejo sea el proceso, requerirá uno o más de un PLC. ¿Qué otro? Bueno, eso en relación con los componentes básicos de una celda de manufactura. Esta foto que ustedes ven aquí, no sé si haya entre los asistentes alguien que haya hecho el laboratorio en Cartagena, la sede de Cartagena. Esta es la celda de manufactura donde los estudiantes de la zona Caribe realizan las prácticas presenciales de celda de manufactura, que hasta el año pasado, pues por las razones que ya todos conocemos de la pandemia, duramos 2 años con eso fuera, bueno, no fuera de funcionamiento, sino que no podíamos pues realizarlo presencialmente, porque ya sabíamos las razones de aislamiento en que estábamos todos. Estas celdas de manufactura... Qué pena, usted está compartiendo pantalla, es que yo no la estoy viendo, o no sé si es problema mío. No sé, ¿todos están viendo lo que yo estoy viendo? Sí, Sí, yo estoy viendo. Sí, señor, la celda de manufactura de Cartagena. Ah, ok. Sí. Bueno. No, yo tampoco puedo ver. De pronto la velocidad a veces que se nos cae individualmente, entonces se nos pierde como la sincronía. Bueno, entonces esta celda de manufactura la tenemos instalada, hasta hace unos años solamente estaba instalada en 4 sedes. Ahora la tenemos en 7 sedes. Por cada nodo, la universidad se divide en nodos. Nodo es como la capital de cada zona geográfica donde está la UNAD en toda Colombia. La UNAD tiene
¿Cuántos nodos tiene la UNAD? Ingeniera Díaz, usted que conoce más ese tema, ¿son 8 nodos? Ingeniera Díaz. Ingeniera. Sí. Tutor, Sí, y es señor. muy costoso. Ok, son 8 nodos, entonces en cada nodo tenemos ya una celda instalada. No todas están operativas. Espero que para el próximo periodo, ahora el segundo semestre del año, estén todas operativas. Ya todas las principales centros de la UNAD tienen celda de manufactura. No son iguales a las que ustedes ven, pero su funcionamiento es similar. El siguiente diapositiva, profesora. Entonces, esta celda de manufactura, como ya les había comentado hace unos minutos, ¿de qué consta? Esta que ustedes ven creo que es la que está en Ibagué, si no estoy mal. No sé si el profesor Augusto está acá. Esta creo que es la que está en Ibagué. Es similar a la anterior que está en Cartagena. ¿De qué dispone básicamente? Dispone de 3 estaciones, como ustedes ven ahí que están señaladas. Una estación es una caja negra que tiene una semicaja superior y una semicaja inferior que se ensamblan por un pasador. Entonces, en la primera estación se hace el ensamble de esas 2 semicajas, luego pasa a una estación de verificación a través de una banda transportadora, que es la que la lleva entre estaciones. En esa estación de verificación se hace un control de el color de si se cumple el color de la caja, sea blanco o negro, que es el color con que se arma la caja, y si el pasador, que es esa cosita roja que ustedes ven ahí en la caja, no sé si alcanzan a ver la caja negra, si el pasador es metálico o es plástico, si no cumple alguna de esas condiciones, el producto se para. Si la cumple, pasa finalmente a una estación de almacenamiento, que esa estación es una representación a escala de una bodega de almacenamiento grande, como la puede tener en estos momentos Servientrega, por ejemplo. Servientrega o Amazon tienen bodegas automatizadas de almacenamiento. Vamos, la siguiente diapositiva, profesora. ¿Qué más tiene? Tiene un computador, porque eso va conectado a unos cables lógicos, donde el computador se va a conectar al PLC, que ustedes lo ven allá arriba, donde dice PLC. El computador se conecta al PLC y en el computador hay un programa donde nosotros, con unas instrucciones que le damos, hacemos la programación que se la pasamos al PLC para que haga las operaciones que nosotros necesitemos en esas 3 estaciones. Ahí configuramos la velocidad de la banda, si la banda tiene más, se para a los tantos segundos, se activan los dispositivos, la marcha hacia atrás, la marcha hacia adelante y todos los dispositivos neumáticos, porque todo eso funciona con presión de aire. Por lo tanto, tienen un compresor ahí que está, un compresor de color blanco que ustedes ven ahí en el piso. Ese es básicamente los elementos que tiene la celda o las celdas que tenemos en la UNAD. Siga, profesora. Bueno, eso que ustedes ven ahí, ya les había hablado, es el PLC. Viene con una unidad de comunicación con 2 puertos. Se compone de 3 partes, una fuente, la CPU y un módulo de entrada y salida. Las entradas son sensores de tipo capacitivo, óptico, inductivo, y las salidas se hacen por medio de actuadores, que en este caso son los motores o los cilindros neumáticos que accionan los dispositivos de la celda de manufactura. Sé que esta es una terminología un poco técnica. Los que no conocen físicamente la celda de manufactura, algunas terminologías que vamos a utilizar aquí les van a parecer muy novedosas o no las van a entender mucho, pero creo que algunos de los que están en esta web ya han asistido a estas prácticas y entenderán mejor lo que estamos hablando. Entonces, básicamente aquí vamos a ver rápidamente, esto es una cuestión muy técnica, pero para que conozcamos, por lo menos los que no tuvimos o los que no han tenido oportunidad de hacer la práctica presencial, conozcamos así ciertos aspectos técnicos de la celda de manufactura, porque es importante que nosotros conozcamos qué es
y de qué se compone una celda de manufactura, aunque hagamos la práctica virtual, que es con el programa Flexim, como vimos ya en una charla anterior. Entonces, el primer elemento de la celda, ya habíamos hablado que es, esta celda viene con unas bandas transportadoras que tienen unos sensores de posición, y como actuador tienen un motor que es el que mueve la banda. Siguiente diapositiva, también tenemos, o también tiene la celda, una estación de procesamiento, cuyo propósito, como ya les había mencionado, es ensamblar las cajas, ¿sí? Consta de una unidad de transporte con una plataforma elevadora. La tarea en esta estación consiste en introducir un perno entre parte superior e inferior de una caja, ¿sí? Y esta estación de procesamiento tiene tres tipos de sensores, tres tipos de sensores, perdón. Magnético, uno mecánico, uno magnético para el reconocimiento de la posición final del cilindro de parada, un sensor mecánico para el llenado y dos sensores magnéticos para el control de la posición final de un émbolo de presión que tiene. Y tiene como actuadores un cilindro neumático de doble parada y un cilindro neumático de doble acción. Siguiente diapositiva, profesora. Tenemos también la estación de verificación, la siguiente, estación de verificación, que es una estación que se verifica si el color de la base y la tapa son negros o blancos y si el perno es plástico o es metálico. Esta estación tiene varios sensores, un sensor óptico que identifica si el color de la tapa superior de la caja es blanca o negra, un sensor óptico que identifica si el color de la base es blanco o negro, un sensor inductivo que identifica el material del perno, y un sensor capacitivo que identifica si hay o no caja en la banda, y un sensor cilindro de parada que indica si el cilindro está en posición extraída o retraída. Y finalmente tenemos la estación de almacenamiento, esta celda de manufactura, que aquí, ¿qué tareas se hacen aquí? Siguiente diapositiva, profesora. Depositar en este almacén las piezas que va llevando la banda transportadora, y también retirar las piezas que estén almacenadas ahí de acuerdo a unos criterios que nosotros le coloquemos en la programación. Esta estación de almacenamiento tiene varios sensores, sensores magnéticos, sensor de entrega y posición, sensor para presión de aire, sensor óptico, también tiene diversos actuadores para activar o desactivar un succionador con que toma las cajas, un motor para accionar el brazo que sube en la estación, un motor para accionar el brazo que baja, un actuador para marcha lenta, actuador para retroceso y un interruptor de parada que también es programable. ¿Cómo se hace esta programación? Se hace con un programa que se llama KOP o lenguaje de escalera. Siguiente diapositiva, profesora. Que se trata de una programación por diagrama de contactos. Este es el lenguaje que nosotros utilizamos en el desarrollo del componente práctico. Siguiente diapositiva, profesora. La que sigue. Eso que ustedes ven ahí es lo que nosotros, parte de la programación que los estudiantes que tienen oportunidad de asistir a la práctica conocen cómo se hace esta programación, que es como si fuera un bloque de contacto electrónico. Así a primera impresión se ve como difícil. No, no es difícil, es muy intuitivo. Para los estudiantes que tienen la oportunidad de hacerlo, es muy intuitivo. Aquí rápidamente, para no demorarlo mucho, les voy a decir qué programaciones podemos hacer nosotros ahí. ¿Sí? Hacemos operaciones de tipo lógico, ¿sí? Con bits que operan con dígitos 1 y 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a programar ahí? Vamos a programar operaciones para contacto normalmente abierto. Siguiente diapositiva, profesora. Contacto normalmente cerrado. La bobina de relé y activar salida y desactivar salida. Básicamente esas son las operaciones de programación que nosotros vamos a hacer. También activar salida y desactivar salida con los comandos set y reset. Entonces básicamente eso es lo que yo les quería comentar con relación al tema de celda de manufactura, que es básicamente el tema que se trabaja en el laboratorio del curso. A continuación, la profesora Diva les va a orientar con un caso de ejemplo sobre cómo debemos trabajar, o una sugerencia de cómo deberíamos trabajar
la tarea 4 para cumplir con los resultados de aprendizaje que el curso o la universidad espera que nosotros obtengamos al finalizar esta actividad. Siga usted, profesora. Gracias, ingeniero. ¿Me confirman audio? Sí. Sí, señora. Okay, sí, señora, bien. Bueno, después de ese marco tan importante con respecto a lo que ha sido la síntesis, porque si ustedes se dan cuenta, hemos hecho una síntesis de lo que ha sido el curso y hemos finalizado con toda la reunión de esos elementos en el marco de la automatización. Queremos presentarles como unos elementos importantes de lo que es la tarea 4. Iniciamos pues como con 3 aspectos claves en los que se debe concentrar, que es el análisis descriptivo de las operaciones de fabricación a partir de un caso que nosotros tenemos. Una propuesta de mejora a los procesos de fabricación realizados en la planta de producción, que es el tema que hemos venido trabajando a partir de los diferentes videos, y que esos videos son muy dicientes. Hay muchos elementos que ustedes pueden entrar a profundizar. Y un tercer aspecto que es la evaluación en términos cualitativos del impacto de las modificaciones propuestas con relación a las operaciones de manufactura que realiza la compañía en la actualidad. Digamos que en el primer punto es muy importante tener en cuenta los diferentes diagramas de procesos que nosotros manejamos. Cómo nosotros debemos, desde la perspectiva y de la competencia de un ingeniero industrial, presentar un análisis descriptivo a nivel de las operaciones de fabricación. Tener claro eso. 2, con respecto a la propuesta de mejora a los procesos de fabricación, los escenarios que ya les mencionaba. Mínimo 5 aspectos importantes que se deben considerar y que muchos de ustedes, supongo, deben dominar, que es el tema de las famosas 5 M's, que es lo mínimo que deben considerar dentro del desarrollo de este análisis. Mirar dentro del video cómo encuentran ustedes el tema de la maquinaria, el tema de la mano de obra, cómo están dispuestas los materiales, los insumos, cómo está dispuesto el método de trabajo, el medio ambiente, ¿cierto? Todos los elementos que cuando hablamos del medio ambiente no es el afecto a las condiciones ambientales, sino también es el entorno a nivel de seguridad y salud en el trabajo para el operario, ¿cierto? Me parece que es una oportunidad muy, muy importante el ejercicio que marca esta tarea 4, porque es donde podemos evidenciar un nivel en el que ya nos encontramos, que prácticamente estamos al borde de recibir una titulación como ingenieros y que debemos potencializar y evidenciar que tenemos la competencia para hacer este tipo de análisis. Muy bien argumentado, muy bien estructurado con términos técnicos y con análisis tomándolos desde las referentes fuentes bibliográficas que soportan esta actividad. Y para el tercer aspecto, pues la evaluación como tal, pero aquí dentro del marco de esta evaluación es muy importante que tengan en cuenta ese aspecto en términos cualitativos. Por eso está ahí. Es una evaluación que tiene que ser evidenciable. En el ejercicio que mencionábamos anteriormente y el mismo ingeniero lo mostraba, y que ustedes lo han escuchado en el desarrollo de su formación, lo que no se mide no se controla. Y si nosotros esta evaluación no la presentamos en términos de indicadores, pues difícilmente vamos a poder mostrar un impacto de las modificaciones que se están haciendo. Entonces, de ahí la importancia de que cuando hacemos la propuesta de mejora sea algo muy bien definido, muy bien estructurado para que nos lleve directamente a una evaluación real en términos de indicadores. Estos 3 puntos que ustedes ven acá y que vamos a desarrollar en la tarea 4
hace parte del día a día de un ingeniero industrial en una planta, en un servicio, porque puede que nosotros estemos formados para manejar industria, y de ahí el nombre de ingenieros industriales, pero tenemos la capacidad de trascender en los servicios también, porque ahí también encontramos procesos. Y estos mismos 3 aspectos se pueden validar en servicios. Entonces, importantísimo en el desarrollo de esta tarea, tener claro estos 3 grandes escenarios que debemos contemplar. También en el desarrollo de esta reunión, pues queríamos mostrarles un caso donde se puede evidenciar, no bajo la misma estructura que pide la guía, pero sí es de mejora de procesos, con el fin de darles, digamos, una idea un poco más estructurada de un caso real. Esta información fue tomada a partir de un proyecto de un estudiante de ingeniería industrial que lo presentó como opción de grado y que lo hemos tomado como referencia en este caso. Es una empresa que está legalmente constituida en Bogotá. Ellos se llama Servióptica, es una empresa que se dedica a la manufactura y hace el procesamiento y comercialización de lentes oftálmicos y la compra y la distribución de sus monturas. Ellos, dentro de esta investigación, hicieron un análisis para proponer la mejora. Algo pues en contextos diferentes, pero que finalmente nos va a enfocar a la mejora de un proceso. Entonces, dentro de ese análisis descriptivo de las operaciones, ellos iniciaron pues con hacer una caracterización de las líneas de producto. Entonces, 2 grandes aspectos importantes: el tipo de los focos de visión, que tenían monofocales, bifocales y lentes progresivos. Y para cada uno de ellos, pues, identificaban el tipo de material. Por ejemplo, monofocales hablábamos de plástico, policarbonato, alto índice y de vidrio. Para los bifocales, pues manejan los mismos componentes, y la particularidad que tenían digamos, en los 3 grandes focos de visión, pues es el tema de los progresivos, que manejan unas características específicas a partir de que usaban los mismos productos de base. Bueno, dentro de este análisis descriptivo también consideraron pues todo lo que tiene que ver con las operaciones sobre las materias primas, que es algo de lo que nosotros también tenemos que ir analizando. Dentro de ellos, pues, que pudieron identificar y obviamente se caracterizaron pues los procesos que ellos tienen que hacer, que es el tallado, el biselado, el recubrimiento con unas capas antirrayo, ¿cierto? Que muchos de los que usamos lentes, que hoy en día pues casi todos lo debemos hacer, podemos y tenemos conocimiento de este tipo de recubrimientos. El color para el lente, que es algo también importante, y los diferentes filtros. Esto es algo importante que ellos deben tener en cuenta dentro de la identificación, tanto de las materias primas como al momento de desarrollar el proceso. Ok. Otro aspecto importante que ellos al momento de hacer la parte de descripción de las condiciones en que se encontraba el proceso fue la identificación del tipo de trabajo o el proceso que nosotros llamamos y los tiempos que inicialmente se estaban, digamos, como generando. O sea, esto fue una línea de base que ellos construyeron y donde pudieron identificar esa referencia para después llevarla a un cuadro comparativo. Entonces, por ejemplo, en el bisel como tal, 4 horas era el tiempo estándar que ellos manejaban, tomando como referencia únicamente ese. Y así sucesivamente, pues para cada uno iban estableciendo el promedio del tiempo. Un día equivalente a 8 horas, 2 días pues 16 horas, y así sucesivamente revisaron todos. Como les mencionaba,
con esa información anterior, ¿qué llegaron a construir? Entonces, importante para todo el manejo de estas operaciones y el mejoramiento de los procesos dentro de las compañías, el tener las bases de datos, los históricos. A ellos aquí construyeron, pues por cada una de las operaciones, ¿cierto? El bisel, talla más bisel y el consolidado, empezaron a identificar pues cuáles eran los tiempos y como tal el atraso que tenían. Entonces aquí decíamos en enero elaboramos 1.541 piezas y teníamos un atraso del 72.2%, que en piezas equivale a 1.103. Si ustedes analizan esos indicadores, pues se pueden dar cuenta que hay un problema inminente y el cual tenemos que empezar a trabajar. Eso fue en el mes de enero y así también se analizó para febrero, marzo, para el siguiente proceso. Aquí importante que ustedes tengan en cuenta los siguientes aspectos. Los tiempos de análisis, enero, febrero y marzo, son similares para todos. Eso nos da que nosotros debemos tomar unos periodos muy similares para poder hacer el análisis y el comportamiento. 2, tomamos variables a nivel de comparación de los productos que se elaboraron y los que se quedaron pendientes para poder después entrar a hacer el análisis de causa, cuál fueron las principales que generaron estos atrasos. Y como les mencionaba, y me excusan que sea tan reiterativa con el tema de los indicadores, muchos de ustedes ya habrán presentado informes a la gerencia de producción, a la gerencia que sea, y siempre nos están pidiendo es en términos de indicadores. Entonces es algo que en nuestro informe lo debe manejar también. Aquí ellos dentro de los objetivos que establecían para poder generar esa propuesta de mejora, primero era establecer estándares de tiempo para cada una de las operaciones pertenecientes a los procesos operativos comprendidos entre el engavetado de trabajador y la facturación del mismo. Engavetado significaba donde inicia el proceso y la facturación donde íbamos a terminar el análisis como tal. También ellos propusieron el rediseño del método de trabajo para las áreas de producción de tal manera que se logre el cumplimiento de los estándares de tiempo para la elaboración de trabajos. Cuando nosotros vamos a proponer el rediseño de un método de trabajo, tenemos que haber hecho un análisis y tener unos estudios de base que nos permiten tomar unas decisiones a través de unos comparativos. ¿Cómo se puede lograr esto digamos, en la vida real? Bueno, para eso aparece la materia que conocimos que se llama estudios de tiempos y movimientos, el estudio del trabajo, que lo vimos nosotros. Ahí empezamos a trabajar a través de el seguimiento y el monitoreo para poder llegar a generar unos tiempos estándares. De pronto tomar organizaciones que hagan los mismos productos nos pueden dar unos parámetros, pero no los podríamos tomar como referente porque siempre las condiciones de los procesos internamente en las compañías tienen unas particularidades propias de la compañía y eso hace que marquen la diferencia al momento en que nosotros vayamos a estandarizar, que es uno de los primeros pasos para llegar a la automatización, poder generar una estandarización de proceso. Entonces, aquí viene a jugar para el cumplimiento de ese objetivo número 2, el estudio de tiempos y movimientos que hace parte del estudio del trabajo y que muchos de ustedes creo ya lo vieron. Dentro del tercer objetivo que ellos se propusieron para la mejora fue diseñar el proceso de planeación de la producción y los materiales para que permita una ejecución eficiente de las órdenes de los clientes. Digamos que aquí ya estaban ellos buscando que se mejorara el flujo para que pudiéramos agilizar los procesos. Y si ustedes analizan, hay una variable que es común y que juega un papel muy importante en todos
lo que tiene que ver con optimización y mejoramiento de procesos, que es el tiempo. ¿Cómo nosotros logramos hacer el mejor uso del tiempo? ¿Cómo organizamos nuestros recursos? Acuérdense, por favor, que existe recurso humano, recurso técnico y recurso financiero, y que esos recursos deben hacer parte del mejor uso dentro de las propuestas de mejora que nosotros estemos presentando. Hay un recurso que de pronto no está incluido acá, pero que actualmente sí es importante, que es el tema del componente ambiental. ¿Cómo hago yo de mis procesos más amigables con el medio ambiente? Y eso es un buen indicador porque yo puedo disminuir los consumos de energía a través de esas propuestas de mejora, puedo hacer la disminución de residuos, eso quiere decir que estamos haciendo más aprovechamiento de la materia prima, y que de alguna manera estamos disminuyendo indicadores como de producto no conforme, de reproceso, porque se están disminuyendo los volúmenes de residuos. Y cuando hay menos residuo, pues hay menos impactación al medio ambiente. Medio ambiente como la afectación al aire, al suelo, ¿cierto? Los componentes ambientales. Dentro del ejercicio que también les estoy mostrando y que la compañía lo hizo, como un cuarto objetivo específico, fue diseñar un procedimiento para lo que los procesos productivos utilicen adecuadamente la información. Y esa información, ¿desde qué perspectiva? Que fuera oportuna, que tuviéramos una información que nos permita tomar decisiones. Y ahí viene a jugar un papel muy importante los diseños de los diferentes mecanismos de captura de información para poder construir las estadísticas que en su momento en esta compañía lo manejaba el departamento de calidad. Un tip para ustedes, obviamente para su vida profesional, la información. El tema de la Big Data ahorita es algo y que cada día se requiere con más necesidad de que seamos conscientes de canalizarla en nuestros procesos productivos, en nuestras organizaciones, porque a partir de esos históricos es que construimos las líneas de base para la optimización y mejoramiento de los procesos, para tomar decisiones en cuanto a las políticas de mejora y políticas de optimización. Entonces, el manejo de los datos es muy importante, por eso aparece el tema de la seguridad informática, porque muy de la mano con las TIC, todo lo que tiene que ver con el tema de digitalización, automatización, empiezan a jugar un papel muy importante que nosotros no podemos dejar de la mano. Son muchos los elementos, como ustedes pueden ver, que desde una perspectiva de mejora de un proceso se pueden considerar, pero el detalle y la clave de éxito es poder tener la claridad y el conocimiento del proceso, 1. 2, a dónde queremos llevar con nuestra propuesta, qué es realmente lo que queremos mejorar. Luego tenemos un objetivo final, que es elaborar un análisis beneficio-costo de la propuesta de mejora. Nosotros, pues lo ideal es que también lo hiciéramos. No recuerdo, y me corrige ingeniero Alberto, si en esta guía tenemos que hacer una propuesta de costos, no la recuerdo, pero sí es muy valioso. Es un análisis de beneficio cualitativo porque no tenemos valores, no disponemos en el video de valores puntuales de costos que nos permitan de pronto hacer una evaluación más concreta, pero sí se puede hablar en términos cualitativos: reducción del impacto ambiental, reducción de tiempos de proceso, más o menos expresado en esos términos. Se podría hablar sobre los beneficios esperados de una propuesta que nosotros hagamos con miras a mejorar la eficiencia o la productividad del proceso productivo o proceso de manufactura que estamos observando o estudiando. Gracias, ingeniero. Mira, aquí hay algo importante, que no siempre la automatización es la primera solución. Entonces, porque el proceso de automatización, como su nombre lo dice, requiere de un paso a paso. Y el video que nosotros vemos, muy seguramente pensar en automatizarlo todo, les dejo pues el interrogatorio abierto
si sería la alternativa, para que de pronto no vayamos a incurrir en que de una vez vamos a automatizar el proceso de fundición, porque pues creería que hay unos elementos más de fondo que nos dan más valor al ejercicio que estamos haciendo. Bueno, bien. Después de esta revisión de estos objetivos, podemos entrar nosotros a mirar lo que es ya el desarrollo de la primera propuesta. Ellos hicieron el diagrama de operaciones, que juega un papel muy importante dentro de la presentación y el reconocimiento de un proceso. El diagrama de operaciones nos muestra la ubicación de cada centro de trabajo, donde está cada persona, los tiempos, digamos que nos da todos los elementos para hacer el reconocimiento del proceso. Adicionalmente, ¿qué encontramos? Ya hablamos del diagrama de procesos. Ahora estamos hablando del diagrama de flujo. El diagrama de flujo, porque es que a veces tendemos a confundir. En el diagrama de flujo, nosotros, ¿qué podemos ver? Pues identificamos la radiografía del proceso, por llamarlo de alguna manera, dónde se están generando las demoras, cuáles son las actividades de inspección, si el proceso lo tiene, si hay una actividad de almacenamiento también, sacamos cuánto tiempo se demora el producto de pronto en ese proceso, qué distancias se están recorriendo, ¿sí? Digamos, se puede verificar la trazabilidad de una manera gráfica del comportamiento del proceso. Dentro del diagrama de recorrido, este diagrama de recorrido ya nos saca del proceso y nos lleva a toda la planta. Entonces, ¿cómo es que está funcionando en términos generales? ¿Cuál es el recorrido que tiene el producto? Desde donde, digamos, arranca la materia prima y dónde se van generando las diferentes transformaciones, que en este caso son ensambles, porque estamos armando estamos, digamos, transformando y caracterizando un lente. Entonces, importante tener en cuenta que ya el diagrama de recorrido es muy diferente al diagrama de flujo y es muy diferente al diagrama de operaciones. Y los tres son muy valiosos al momento de que nosotros vayamos a querer mejorar el proceso, porque nos analizan y nos dan elementos de valor para la toma de decisiones en contextos diferentes. Aquí pues el resultado de las propuestas que ellos proponían, ya finalmente como estrategias para cubrir la demanda y como tal las necesidades. Entonces, lo primero que ellos dijeron que era a considerar si proponían un nivel de producción donde se lograra alcanzar una producción más alta, establecer unas tasas pues constantes, usando unos inventarios para cubrir la fluctuación como tal, pero realmente el problema de ellos no era ese. Entonces, pues de una vez lo descartaron. ¿Por qué no se tiene en cuenta? ¿Por qué no aplica? Porque pues la compañía como tal buscaba era mejorar pues su satisfacción del cliente a través del servicio detallado y biselado de los lentes. Otra propuesta, otra estrategia que ellos presentaron dentro de las propuestas de mejora, seguir la demanda, contratar y despedir trabajadores para coincidir con la demanda. Entonces, aquí vienen a jugar unas variables importantes cuando nosotros estamos proponiendo las estrategias. Si hemos hecho un buen reconocimiento del proceso, mínimo frente a las 5 R's, que reitero, frente a la mano de obra. Cuando ustedes van a pensar en una estrategia de mano de obra, ¿qué estamos buscando? Que podamos identificar que nuestro equipo de trabajo tiene las competencias adecuadas, habilidades y destrezas para poder desarrollar el trabajo, ¿sí? Una competencia es tener la capacidad de 3 cosas: saber hacerlo, poder hacerlo y querer hacerlo.
Saber es que tiene el conocimiento. Poder es porque ha hecho la práctica y ya tiene desarrollada un nivel, ¿cierto? Un nivel de destrezas. Es como cuando uno está aprendiendo a conducir. Uno tiene el curso, pero si no hace las horas de práctica, pues difícilmente. Y finalmente que le guste hacer la tarea. En esos 3 escenarios nosotros podemos evaluar que nuestro personal es competente. Cuando estamos hablando de cómo mirar ese trabajador allá en el video, entonces hay muchos elementos. Si usa los equipos de protección personal, si está de una forma presentable, si usa adecuadamente las áreas de trabajo, si tiene una organización adecuada de las herramientas, de las materias primas, de los productos en proceso. Finalmente es el operario el que está haciendo eso. Bien, eso en cuanto a la mano de obra. Dime. Ingeniera, ¿por qué presentar una propuesta de mejora que no es aplicable? Por ejemplo, en este caso particular. Ellos la consideraron porque como tenían que validar varios aspectos que les presentaba la compañía, entonces iban descartando. Los objetivos, digamos que el objetivo general era a partir de unos elementos o unos puntos que se les dieron para que evaluaran, entonces decían, ¿aplica o no aplica? Al contrario, lo que nosotros estamos haciendo, nosotros no los estamos limitando, sino les estamos diciendo, ustedes a partir del análisis planteen cuál es la mejora. En el caso de ellos se les dio un listado para que evaluaran qué alternativa sí y qué alternativa no. Que finalmente de las propuestas que ellos digamos que el staff gerencial les entregó, llegaron a la conclusión que ninguno de los que el staff estaba presentando era funcionable. Identificaron otro problema, era el tema de planeación de los procesos y uno más grave que era el conocimiento del proceso. Les decía a ustedes al principio, si ustedes no conocen el proceso, difícilmente lo pueden mejorar. Y es al punto. Entonces, ellos no conocían el proceso, no sabían qué competencia debería tener el personal, no sabían qué tipo de maquinaria tenían. Y de la maquinaria hay un tema muy crítico que es el tema de mantenimiento. Como no conocen las características... Perdón, tengo una pregunta. Dime. Digamos que en el caso de que en un plan de mejora que se pudiera conseguir, por ejemplo, utilizar los recursos, o sea, las materias primas que queda de sobrante, de eso se puede hacer un aprovechamiento, ¿eso sería también un plan de mejora? En el caso, por ejemplo, de esta empresa que maneja materiales ópticos como el CR39 y el policarbonato, y eso no tiene ningún fin, eso termina en la basura. Entonces, ¿un plan de mejora podría aprovechar estos polímeros en alguna otra cosa? Depende cómo presenten el plan de mejora, porque digamos que la empresa, su objeto social es hacer lentes. Generar un subproceso para poder hacer el uso de esos residuos no sería fácil y retraernos nuevamente al proceso inicial de construir el lente no se podía hacer. Entonces, de pronto se puede pensar en comercializar el residuo para que otras instancias hagan el uso adecuado. No sé si me hice entender. Sí, señora. Sí, porque es que cuando ustedes van a proponer una unidad adicional de negocio, pues tienen que pensar todo el impacto que tiene a nivel de recursos para poder generar, digamos, un producto que no es la razón de ser de la compañía. Entonces, de pronto, pues, sale más costoso que de pronto, pues, comercializarlo y ingresarlo como un recurso adicional. Pero la mejora está en disminuir la generación del residuo, en poder identificar la causa de por qué se está desperdiciando, si es que hay algún tipo de mantenimiento que no se está haciendo bien, no estamos utilizando la máquina de la forma adecuada, no es la formulación adecuada.
¿sí? Es buscar dentro del proceso la verdadera razón de por qué se está generando ese residuo, que obviamente pues debe estar fuera de los estándares que maneja el proceso, porque pues de todas maneras hay unos niveles establecidos y que son permitidos. Bueno, otro aspecto importante que también les cuento a la hora de tener en cuenta para la mejora, pues el tema de los programas de mantenimiento, el tema del uso de las materias primas, y como les contaba ya aquí con frente a este ejercicio, pues algo muy grave que es el desconocimiento de los directivos, quienes eran los encargados de la propuesta para, pues del proceso. O sea, ustedes tienen que antes de empezar a proponer mejoras, tener el dominio completo de lo que se quiere mejorar. Entonces, aumentar o disminuir las horas de trabajo. Ahí como ustedes lo pueden ver, pues encontraron a partir del análisis que hicieron un aspecto importante que sí podían empezar a trabajar. Generaron un impacto importante a través de una política de trabajo, especialmente en los horarios para poder optimizar mejor las actividades en el proceso. Proveer el servicio o productos en un tiempo más tarde, o digamos que eso generó un impacto también representativo, porque pues definitivamente la empresa decidía no colocar horas extras. O sea, en ese tiempo pues, y creo que las horas extras siempre generan una carga importante dentro del tema de lo que es la liquidación del trabajador, por toma el tema prestacional. Entonces, generar horas extras incrementa los costos a nivel de producción. En ocasiones es más rentable poner 1 o 2 personas que extender un horario de horas extras, porque pues los recargos son mayores. Entonces, estas son estrategias que ustedes pueden encontrar y que pues hacen parte de toda la mejora de un proceso, y que a partir de estas propuestas que ustedes veían y lo que les he contado de la historia de la compañía, porque es un caso real, ¿cómo pretenden ustedes o cómo podrían sugerirnos que se hiciera esa evaluación? Quisiera escuchar a alguno de los participantes o a alguno de mis estudiantes que se quiera ganar un puntico pues para esta actividad. ¿Cuál sería la propuesta de evaluación para el caso de Servióptica? Pues para mi concepto yo pensaría que debería tener una sede nueva donde pueda ampliar su producción, ya que Servióptica pues a nivel nacional maneja muchísimas ópticas, y en los procesos que hace, algunos les entrega de 2 a 5 días. Entonces, pues es la reducción de entrega de producto. Entonces, pues debe tener un espacio más grande para despachar estos productos. Ok, tú dices que un espacio más grande. Buenas tardes. Buenas tutora. noches, ¿cómo estás? Bien, ¿Cuál es? reafianzando un poco. Mi nombre es Jennifer Alves. Gracias, Jennifer. Reafianzando un poco lo que dice la compañera, más de hacer una nueva sede, creo que eso incurriría en un gasto. Yo creo que sería ampliar un poco más la que se tiene, digamos, implementando el dinero que gasta en hacer una nueva sede, lo puede implementar de pronto en mejoramiento de maquinaria, y eso le ayudaría a aumentar la producción, porque sabemos que cuando tenemos maquinaria nueva y de pronto nueva tecnología, eso nos brinda a nosotros pues un aprovechamiento no solamente de los tiempos, sino de la calidad. Bien, gracias. Perdón, una pregunta. Dime. ¿El trabajo del compañero de cuándo fue realizado? ¿A cuánto tiempo tiene? ¿Este? Sí. Él es un compañero que es ingeniero industrial, fue su opción de grado,
y ya es de otra universidad, hace más o menos 5 años. Bueno, yo les cuento, yo soy asesora comercial de óptica y, y Servióptica ya tiene una nueva sede en Funza y tiene pues el doble de maquinaria que tenía cuando esta persona hizo su proyecto de grado. Porque Servióptica maneja productos de la tecnología Variluz, que es una tecnología europea. Sí. Entonces, ellos venden la mayoría de los lentes que se venden en todas las ópticas en Colombia. Entonces, pues por eso debe tener mucho más espacio, porque de hecho la sede es nueva y todavía no cumple con las necesidades de los clientes. Ok, lo que pasa es que hay un punto que de pronto se omitió, es que ellos no venden a distribuidores pequeños, sino ellos tienen unos grandes distribuidores. Entonces yo pues pensaría que deberían tener también un turno adicional. Bueno, un turno adicional. Digamos que en el momento... Bueno, escucho, sí, dime. Estoy no tomando nota de las propuestas. Mi nombre es Andrés Mauricio. Dale, Andrés. Bueno, yo de pronto, no sé, o sea, de pronto tocaría mirar y analizar de pronto cómo están haciendo el proceso de fabricación y de pronto de montaje de los lentes, a ver si de pronto montando un proceso lineal, ¿sabe? Se nos podría agilizar un poco más que de pronto hacerlo uno por un lado mientras pasa de este lado a otro el tiempo que transcurre en el transporte del lente hacia la parte de ensamblado con el montaje. Creo que de pronto pues sería como analizar a ver si sería viable una línea de montaje secuencial para mejorar los tiempos. Bueno, ahí tocas algo interesante, mejorar tiempos. ¿Alguien tiene algo más o ya podemos dar por cerrada esta fase? Puede ser también implementar turnos adicionales, o sea, con la misma maquinaria, operarios diferentes por decir algo, en horarios que no en horas extras, sino por decir algo, si la compañía empieza a operar a las 9 de la mañana, entonces en un turno adicional de 6 a 9 de la mañana hayan operarios haciendo esa misma cuestión con los lentes, y de pronto otro turno a mediodía. O sea, yo creería que con la misma maquinaria, pero pues se entiende también que se incrementa la mano de obra, pero pues no habría que adquirir nueva maquinaria ni ampliar tampoco las instalaciones, que yo pensaría que costaría más. Ok, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por sus apreciaciones. Son, digamos, aspectos importantes a considerar, pero que al momento de tomar la decisión, digamos, para implementarla, pues deben tener en cuenta los costos, el tiempo y pues el impacto que va a generar dentro de la organización. ¿Bien? Bueno, ya con esto cerraríamos nuestra presentación para el día de hoy. Digamos, aspectos importantes de la posttarea, pues recordarles que el plan de mejora, es importantísimo que tengan claridad del proceso, de cada uno de los elementos que tienen que trabajar, y creo que, pues no sé si hay algo más específico del detalle de la posttarea como tal. Tutora, buenas noches. Buenas noches. Sí, mira, con Jessica del SEAD Acacias. Bueno, Jessica, Referente bienvenida. a la guía, sí señora, referente a la guía de actividades, en el primer punto dice análisis descriptivo de las operaciones de fabricación. Es acerca del proceso de fundición, ¿verdad? Sí, señora. Listo. Todo es acerca del proceso de fundición. Acuérdense que dentro de esta actividad tenemos un documento anexo a la guía que debemos leer. Ahí nos referencia a los 2 videos que tenemos que analizar. Sí.
Esos videos están dentro de la guía. Para algunos que me estaban preguntando ¿y por qué dónde están los videos? Entonces ahí están en la guía, están los links, también están ubicados en el compartido que generó el ingeniero Alberto, donde están todo el repositorio del curso. Allá también están los videos. Les iba a presentar un video sobre las tendencias de manufactura, pero ya pues nos hemos avanzado en tiempo. Creo que se los voy a compartir por el grupo de Skype y pues para que todos tengan la oportunidad de verlo. Nuevamente agradecerles su asistencia y pues dudas, inquietudes, por favor, estamos ahí atentos por el Skype, por los foros, para aclararle todas las dudas. Tutora, buenas noches. Qué pena, una pregunta rápida. Habla con Omar García del CEAD, José Acevedo Gómez. Hola, Omar, ¿cómo estás? Bien, gracias. Con respecto a la guía, digamos, mirando las diapositivas y la ayuda de la webconferencia de hoy, ahí nos mostraba o realizar un diagrama de proceso, un diagrama descriptivo, pero en la guía Sí. dice que debe, o sea, realizar con la ayuda de un diagrama de proceso y describir todas las características de las operaciones. Para caso puntual, o sea, ¿hacemos solo el análisis, el diagrama de procesos o los 3 diagramas que nos mostró acá? Solamente pueden hacer 2, porque la planta, pues a menos de que ustedes, sería genial que las hicieran la distribución en planta, ¿sí? Porque la última que hicimos fue el diagrama de recorrido del producto que se ve como la plantica por donde va pasando. Pero importante tener los 2. El primero, que es el de operaciones, donde ustedes pueden ver el proceso, y ese diagrama lo hemos venido trabajando ya hace bastante. Y el diagrama de flujo pues nos permite ver, pues, digamos, las actividades propias del proceso. O sea, las dos son un complemento el uno del otro. El uno informa, digamos, las actividades son los tiempos, el tipo de la actividad, ¿sí? Entonces, los 2 primeros serían los claves. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería hacerle una aclaración. Estamos trabajando en la tarea 4, porque me había confundido con el video de la posttarea. En la tarea 4 estamos trabajando fundición en arena, que son 2 videos. Y en la posttarea estamos trabajando un proceso metal mecánico donde hay fundición en arena y ese producto que se conforma después se mecaniza. En un principio me había confundido, pensaba que el video de la fabricación de la pieza era la tarea 4. La tarea 4 es fundición en arena, que son 2 videos, y en la posttarea sí es una pieza metálica que primero se funde, primero se funde y después se conforma por mecanizado. Importante que cuando nosotros analicemos el proceso y propongamos mejoras, tengamos muy en cuenta el análisis de las herramientas y métodos de trabajo para que no nos perdamos del objetivo del curso, que es conocer las diferentes técnicas de fabricación. Entonces, por ejemplo, para el caso de la operación de fundición en arena, hay que analizar qué procedimientos utilizan, qué herramientas utilizan, cuántos operarios utilizan, los riesgos a los que están expuestos el trabajador, si hay desperdicio, si hay impacto ambiental. Ustedes como podrán darse cuenta, y no, pues eso es muy obvio, es un proceso en un taller, creo que es una fábrica del Perú, un poco rudimentario. Entonces nosotros pues eso nos puede servir para proponer muchas mejoras a una fábrica que realiza el proceso de manera un poco rudimentaria. Entonces pues en sí las características de ese proceso da lugar a que nosotros propongamos muchas mejoras de todo tipo, pero hacer mucho énfasis en el análisis de los procesos o las técnicas de fabricación que ahí se muestran en el video, que es uno de los objetivos fundamentales de la unidad y de la tarea 4. ¿Okay? Gracias, ingeniero. Tutora, qué pena correr a la pregunta del compañero antes de que interviniera el ingeniero Alberto. ¿Debemos entonces hacer los 2 diagramas?
Bueno, importantísimo. Si a mí me lo preguntas, sí. Pero si hacen el diagrama de flujo bien hecho, con todos los detalles, pues yo lo haría como completo. Si que alguien quiere ir un poco más allá y mostrar su perfil de ingeniero y de alta calidad, hagan los 2 diagramas. Ok, gracias, doctor. Básicamente hacer uso de un diagrama de proceso. Valores agregados que le quieran añadir al trabajo, pues no está de más. Eso enriquece pues lo que ustedes muestran, pero tienen que partir de un diagrama de proceso para no solo graficar, hay que explicar lo que se está graficando, describir cada una de las operaciones de manufactura que se observan en los 2 videos. Ingeniero, una pregunta. Sí, dígame, ¿cómo no? Sí, la estoy escuchando. Con Magda Quintero, ingeniero, con respecto a los tiempos, porque pues en el video está editado y no se logra ver los tiempos de ejecución de los procesos. Pero digamos, en el tema de plantear las mejoras, pues ahí en el planteamiento de las mejoras sí se podría decir que puede haber un cambio eficiente en el tiempo. ¿Es válido? Sí, tienes razón. El video está editado porque hay procesos que si nosotros los filmáramos en una película lineal, eso sería una película aburrísima. Entonces ellos lo que hacen es que editan algunos tiempos para que se vea más ágil o se vea más amena la producción del video y se entienda mejor lo que se está mostrando. Con relación a esos tiempos, pues pueden investigar en diversas fuentes más o menos cuánto demora un proceso estándar de fundición o de enfriamiento. Sí, lo que ustedes observan ahí, también pueden investigarlo cuánto podría demorar un proceso estándar de cada una de las operaciones de la fundición en arena para llevarlo al diagrama de operaciones con tiempos. Y entonces obviamos el tema ese de que está editado y no sabemos qué parte se editó. La idea es que hagamos el ejercicio de análisis partiendo del uso de unos tiempos. Si los tiempos no aparecen editados, investiguemos más o menos cuánto demora un tiempo estándar de la pieza en el horno, del enfriamiento, del armado del armado del molde, etc. ¿Ok? Este es un ejercicio didáctico para que nosotros aprendamos. Gracias, ingeniero. Sí, señor. Ok, bueno, ingeniero, muchas gracias a los ingenieros que nos acompañaron hoy en este espacio, a todos los estudiantes que han estado muy atentos y participando. Si no hay más preguntas, pues damos por finalizada la jornada. Yo les quería hacer un comentario final. La semana entrante voy a hacer dos Skype en vivo. El uno para hacerle seguimiento a lo que vienen trabajando de la tarea 4 y otro Skype en vivo para hacerle seguimiento y resolver inquietudes sobre el componente práctico virtual, lo que lo están haciendo con el programa. Entonces vamos a tener dos días, yo los estaré poniéndoles la invitación un día antes, 2 Skype en vivo, uno para apoyo de la tarea 4 y otro para apoyo del componente práctico. Recordemos que nos quedan 3 actividades antes del 15 por cerrar. Una es un cuestionario que evalúa las unidades 2 y 3, que cierra el 15, el componente práctico que cierra el 15 también la actividad, y esta tarea que estamos trabajando. Entonces nos queda trabajito por hacer, pero si nos organizamos, estoy seguro que vamos a cumplir a cabalidad con todas las actividades académicas del curso, como hasta el momento lo estamos haciendo. Bueno, ingeniero, muchas gracias. Y bueno, hasta la próxima. Feliz noche para todos. Buenas noches.
Excelente presentación. Feliz noche para todos. Feliz noche, muchas gracias. Feliz noche. Gracias. Gracias, ingeniero. Feliz noche. Ingeniero Alberto, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches a los profesores y buenas noches a los estudiantes. Feliz noche. Igual, ingeniero. Muy bien. Buenas noches. Preguntica, ¿el enlace de la videollamada queda en el chat? Perdón, de esta web. Sí, señor. Yo se los pongo mañana, en la mañana. Se los publico se los publico en el curso y se los publico en el Skype. Muchas gracias.